Tardes a todos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para compartir esta tarde, pues, este ratito, ¿cómo se llama? De compartir fraterno entre todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. En tu nombre, Señor, nos hemos reunido una vez más. Sabemos que donde hay por lo menos dos reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Sabemos que tú estás aquí con nosotros compartiendo nuestro día a día, compartiendo nuestro caminar. Te damos gracias por todo ese amor gratuito e inmerecido que nos das diariamente. Te damos gracias porque nos has regalado la vocación a la vida franciscana y nos has puesto en este camino de seguimiento, en este camino de seguimiento de tu Hijo, por esa senda que nos ha marcado el hermano Francisco. En tus manos ponemos todo aquello que nos inquieta, aquello que nos preocupa, lo que nos duele, lo que nos alegra, porque sabemos que junto a ti todos podremos ir caminando, podremos ir pasando en medio de las diversas situaciones, teniendo claro que tú nos abrazas, nos sostienes y nos acompañas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la idea hoy, tal y como lo había hablado en su momento con la hermana Fanny, es compartir un poquito siguiendo la línea que traíamos en relación con el año de San José, pero combinando una serie de elementos. Hoy estamos comenzando el mes de mayo, el mes que la Iglesia dedica a la contemplación de la Madre, de contemplación de la Madre y sobre todo contemplación con la Madre. Junto con ella, contemplar ese misterio de Cristo que estamos celebrando en la Pascua, ese Cristo que vuelve vencedor del pecado, de la muerte y que nos regala a todos la salvación, ese Cristo buen pastor que espera que todos y cada uno de nosotros permanezcamos con él. Y es importante que en todo este tiempo de Pascua, ya acercándonos a Pentecostés, y en medio de esta situación tan particular que estamos viviendo con la pandemia, pues es importante que nos mantengamos todos unidos junto con María, orando y a la espera del Señor. Va a ser esa efectivamente la forma en la cual podremos ir saliendo adelante de en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, ahorita voy a compartir la pantalla, entonces vamos a ver si no me come la tecnología para entrarle al tema de hoy. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Bueno, como Jesús con María y José. Hoy, pues entonces vamos a seguir entonces un poquito con esa línea, como les decía, que traíamos de la vez anterior. Seguimos meditando este año en la figura de San José, patrono de la iglesia. Y hoy, en relación con San José, vamos a ver dos cuestiones muy importantes. En primer término, hoy estamos en la celebración de San José Obrero. Feliz día a todos y a todas. Sé que cada uno desde su trinchera, desde su lugar, trabaja arduamente.
no solo por la construcción del reino, sino también porque tenemos que salir adelante. Entonces, hoy es un día en el cual la iglesia nos presenta a la figura de José como aquel hombre justo, aquel hombre de Dios que sigue un camino de santificación en el cual un elemento importante es el trabajo. Según los evangelios, José era lo que se llamaba en aquel tiempo un tecnón. Hoy por hoy se ha traducido como carpintero, pero creo que más propio que decir carpintero, probablemente San José era algo así como aquellos hombres de nuestro tiempo que son buenos para hacer lo que llamamos aquí en Costa Rica camarones. Saben de carpintería, saben de albañilería, saben de toda una serie de cosas. Incluso hay algunos estudiosos que dicen que José a la larga estaba más cerca de lo que hoy conocemos como un maestro de obras que simplemente que el ser carpintero. Pero aquí más importante de que a qué se dedicó José, si se dedicó más a las cañerías o a construir muebles, eso no es lo que nos interesa. Lo fundamental es el hecho de que José supo encontrar en el trabajo de sus manos no simple y sencillamente el medio para salir adelante, que lo fue efectivamente, pero más que eso, supo encontrar en medio de sus herramientas, en medio de su quehacer, supo encontrar supo hacer que este fuera un medio idóneo para su santificación. Y hay algo que es muy importante. José enseñó a Jesús el valor del trabajo. Y eso no tiene precio. El hecho de que Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, haya tenido la experiencia del trabajo, es algo que dignifica totalmente esta experiencia humana y nos regala, pues, a todos los hombres y mujeres que trabajamos, pues, un elemento más que resalta esa dignidad personal que recibimos en la creación. El Hijo de Dios aprendió de manos de José a trabajar. En parte por eso me pareció tan bonita esta imagen que encontré hace unos días. Tenemos ahí a José y a Jesús trabajando en el taller y la Virgen junto con ellos. Entonces es muy importante que tengamos eso presente. Ese hecho de que Jesús aprendió de José, entre otras cosas, ese valor del trabajo. Y para nosotros, el tema del trabajo es un tema fundamental. Nosotros somos franciscanos. Y bueno, Francisco fue un hombre de Dios, pero fue fundamentalmente también un hombre de trabajo. Si no, revisemos el testamento de Francisco. Francisco, en su testamento, va a hacer referencia a toda una serie de elementos que él consideró que era indispensable que sus hermanos, sus hermanas conocieran y no solo conocieran, mantuvieran presente en su mente y en su corazón y que hicieran vida. Entre esos elementos, el elemento del trabajo. Recordemos a Francisco poco antes de morir diciéndonos, yo trabajé con mis manos, quiero que mis hermanos trabajen y aquellos que no sepan trabajar, que aprendan. Eso es algo en lo cual José y Francisco coinciden totalmente, siendo para todos y cada uno de nosotros un modelo que debe llevarnos, que debe animarnos a asumir cada vez con mayor ganas y con nuestro mejor esfuerzo nuestro trabajo. Pero hoy vamos a ver que aparte de ese amor por el trabajo y el mantenerse ocupados y encontrar en el trabajo un medio de santificación, hay otro elemento particular en el cual coinciden Francisco y José. Ambos tienen un amor grande por María, la Madre de Dios. José, por razones obvias, era su esposo. De hecho, me pareció particularmente tierna esa imagen que está ahí en la pantalla. Y por otro lado, el hermano Francisco, vamos a ver de qué manera amó a María y de qué manera espera que nosotros igualmente
la amemos. La representación de San Francisco, que está ahí tan conocida, el Francisco de Chimabuy, está a un lado de Nuestra Señora de los Ángeles, la Virgen entronizada con el niño. Eso está en la Basílica Inferior de San Francisco. Y es una muestra de ese amor genuino, tierno, que Francisco manifestó en todo momento por la Madre de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Vamos a reflexionar un poquito sobre ese amor, sobre esa devoción mariana que animaba a Francisco. Cada uno de nosotros ha sido invitado por el Señor a caminar en esta vocación franciscana. Y ciertamente, ya la vivencia del cristianismo ya de por sí es complicada. Un cura amigo mío decía que ser cristiano no es difícil, es imposible. Decía que solamente por la acción de la gracia es que nosotros vamos viviendo diariamente en este camino del seguimiento y podemos participar sin estorbar más de la cuenta en la construcción del reino. Bueno, ciertamente la devoción a María es un medio, una herramienta sumamente útil para que nosotros podamos avanzar por el camino. Esa imagen que vemos en pantalla es el ábside de Santa María la Mayor en Roma. Ese Santa María la Mayor es el templo mariano más antiguo del mundo. Bueno, me imagino que ya muchos de ustedes han visto esta imagen. Este es un mosaico. Este es un mosaico, está hecho por pequeñas piedritas de colores colocadas de tal manera que nos presentan acá la imagen de la coronación de María. Si nosotros nos fijamos con atención en esta ábside, vamos a ver que hay dos personajes ahí muy particulares. Si vemos a la izquierda, del lado de la Virgen, vamos a ver que hay una serie de ángeles y hacia el otro lado hay 4 personajes. Vemos a un papa hincado, a Nicolás IV, un papa franciscano, lo cual ya nos da una pista de por qué hay otros 2 personajes más ahí. Vamos a ver que detrás de este papa que está de rodillas están San Pedro y San Pablo. Y bastante discreto, en la orilla vemos a San Francisco, con estigmas y todo. Al otro lado vemos a San Juan Bautista, a San Juan Evangelista y a San Antonio de Padua. Podríamos decir, están en este monumento cristiano en buena medida porque el papa que los puso ahí, Nicolás IV, era franciscano. Eso es cierto. Y no vamos a negar que eso sí, que es, ¿cómo se llama? Tuvo muchísimo que ver con esto. Pero igualmente es algo notable y claro el amor profundo tanto de Antonio como de Francisco en relación con María, lo cual pues no nos extraña que estén ahí. Si alguno podrá decir, no, eso es por el Papa Nicolás IV, pues si algo de razón tiene. Aquí tenemos el ábside de San Juan de Letrán, la catedral del Papa en Roma, y si nos acercamos, vamos a ver que está Nicolás IV también y están San Francisco y San Antonio igualmente. Bueno, le daremos la razón al que decía que es por Nicolás IV que están ahí. No vamos a ponernos a pelear con él o con ella. Pero, como les decía, es evidente el amor de Francisco y de Antonio también por María. Y de hecho aquí vemos que San Francisco está justo detrás de la Virgen. Interesante la técnica que utilizan, ¿verdad? Francisco un santo, pero no le ponen el mismo tamaño ni de María, ni de Pedro, ni de Pablo. Nos lo dicen así, sí, santo entre los santos, pero como que no todos son iguales. Pero bueno, lo importante ahí es el recordar ese amor grande que Francisco le tenía. Entonces, nosotros, como seguidores de Cristo en el camino de Francisco, pues igualmente es importante y es un termómetro de la calidad de nuestro camino de seguimiento, la devoción mariana que cada uno de nosotros pueda tener. No solamente en su intensidad. Hay gente que de pronto dice, ay, yo soy sumamente mariano. Bueno, y qué dicha, me alegra mucho.
Lo que pasa es que en ocasiones podemos tener devociones marianas un tanto desenfocadas. Entonces es importante que veamos de qué manera Francisco contempla a la Madre de Dios y cómo junto con ella contempla el misterio de Cristo. ¿Esto para qué? Para que nosotros no tomemos actitudes que muchas veces pueden dar pie, como ha pasado, a que algunos hermanos evangélicos digan que nosotros somos mariólatras. Eso ha dicho más de uno. Y en ocasiones podemos tomar actitudes que podrían dar pie a que cosas como esas puedan ser pensadas. Entonces veamos cómo San Francisco contemplaba a la Madre de Dios. Este es un ejemplo que yo ya varias veces lo he puesto. Entonces yo sé que por lo menos los hermanos de la fraternidad de allá del San Francisco, la Santa Isabel de Hungría, sí han oído esa historia de las clases a escondidas de teología por parte de mi papá, que yo les decía a los hermanos que yo creo que mi papá me ha mentido toda la vida y que él estudió teología, porque él siempre me ha dicho que la Virgen es como la luna. Y me parece que es, por lo menos para mí, un ejemplo que es tremendamente válido y que es muy ilustrativo. Él me decía a mí, la Virgen es como la luna es hermosa, es radiante, es capaz una luna llena de iluminar una noche oscura. Pero hay algo que es fundamental. La luz de la luna no es una luz propia. La luna refleja la luz del sol. Igual pasa con María. María efectivamente es la madre de Dios. No hay atributo más grande que podamos decir de María. Es la madre. Y bueno, aparte de ser la madre, es una madre virgen, es una madre inmaculada y es una madre asunta. Pero cualquiera de estos dogmas marianos tienen algo en común. Todos ellos son predicados por parte de la Iglesia, no como méritos de María, sino que se han declarado en consideración de los méritos de Cristo. Entonces, ese punto me parece que si lo tenemos claro, las cosas van a caminar bastante bien. A veces hay gente que usted los oye hablar y prácticamente se imaginan a la Virgen como una diosa chiquitica. Y es importante que nos ubiquemos bien. María no tiene problemas, ella está muy bien ubicada. Ella claramente nos dice en el Evangelio, yo soy ¿quién? La esclava del Señor. Y no solo eso, nos ha dicho, hagan lo que Él les diga, que es el gran mensaje de María para los cristianos y cristianas de todos los siglos. Pero bueno, ¿cómo veían Francisco y Clara también a María? Ellos contemplaban a María de una manera totalmente equilibrada. Francisco, recordemos, hablaba de María como la Virgen pobrecilla. Y la Virgen pobrecilla, si bien es cierto, era humilde y era sencilla, iluminaba en buena medida el camino de la vida cristiana, tanto del poverelo como de nuestra Madre Clara. Tenían una contemplación equilibrada en relación con María. Nada más lejano de alguna visión que pudiéramos decir que fuera mariólatra o algo por el estilo. Para nada. Tenían ambos muy claro quién era María y cuál era su importancia. Ambos, al contemplar a María, y esto es importante que nosotros también lo tengamos presente, no podían contemplarla de manera aislada, aislándola a ella del misterio de la encarnación. Con María contemplamos el misterio de Cristo. Separar a María de Jesús, separarla de Cristo, es algo sumamente peligroso, sumamente peligroso. De hecho, es de ella que el Verbo recibe el ser uno como nosotros. Y eso hace que Francisco la ame entrañablemente. La Virgen hace de Dios un hombre. Es de ella que recibe nuestra naturaleza. Y bueno, por eso es que María es
modelo de la iglesia, que está llamada, al igual que la Virgen, a humanizar a Cristo para entregarlo a todos los hombres y mujeres del mundo, e igualmente podríamos decir divinizar con ello al ser humano, en el sentido de hacerle recordar que estamos todos y cada uno de nosotros hechos a imagen de Dios. Bueno, el hermano Francisco recuerda con claridad cada vez que habla de María toda esa relación que hay específica, totalmente fundamental entre ella y el misterio de la encarnación. En relación con esta imagen que tenemos en pantalla, yo creo que todos la conocemos y conocemos la historia de la imagen. Está igualmente en la Basílica Inferior de San Francisco, que eventualmente lo que dicen que representa es un día en que el niño le preguntó a María que cuál de estos dos que estaban ahí lo habían amado más. Y tenemos a un lado a Juan Evangelista y al otro lado a San Francisco. Yo siempre he dicho que probablemente San Juan Evangelista detesta esa basílica, o por lo menos este cuadro. Pero bueno, no vamos a entrar nosotros a discutir si lo que está diciendo la Virgen en la pintura es verdad o es mentira. Hay que se entiendan entre ellos. Pero lo fundamental acá es recordar que Francisco, cuando escribe su última voluntad a las hermanas, a las clarisas, les dice: yo, el hermano Francisco pequeñuelo, quiero seguir la vida y pobreza de nuestro altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Vamos a tener esa característica. Francisco, vemos, siempre que habla de María, la relaciona con su Hijo en primer término y con la Trinidad. Entonces, para Francisco, si nosotros vemos la oración de San Francisco, por ejemplo, cómo oraba el hermano Francisco, que es cierto, no nos dejó ningún tratado de oración, pero evidentemente él en sí mismo era un ejemplo, un maestro, un libro abierto para enseñar a orar. Y si nosotros revisamos y todas y cada una de las oraciones de Francisco que se encuentran en las cartas o bien que se encuentran en las reglas, vamos a ver cómo la oración de Francisco es eminentemente, fundamentalmente una oración trinitaria. El misterio trinitario está siempre presente a los ojos de Francisco. Y para Francisco, María, dentro de la vida de su hijo y dentro de la vida de la iglesia, adquiere su verdadera posición y su verdadero sentido en relación con la Trinidad. Entonces, vamos a ver que para Francisco, si nosotros dejamos de lado a la Trinidad o a Jesús en particular, pues se nos va a desubicar la Virgen en medio de nuestra vida cristiana y en medio de nuestra vida devocional. La Virgen estuvo totalmente implicada en la vida y el ministerio de Jesús. Y por eso entonces esa visión trinitaria es fundamental. Entonces Francisco venera, nombra y contempla a la Virgen. Y lo hace en cuanto ella está profundamente relacionada con la Trinidad. Eso es básico. Si no, ahora veremos muy rápidamente las oraciones que Francisco le dedicó y vamos a ver que específicamente la contempla siempre en relación con la divinidad. Entonces, vamos a ver, Francisco confiesa y tiene totalmente claro que la Virgen está profundamente relacionada con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y su participación, su colaboración en la historia de la salvación tiene que ver específicamente con esa relación con Dios. Jesucristo tomó nuestra humanidad y fragilidad del vientre de la Virgen María, cosa que afirma Francisco de conformidad con la fe de la Iglesia en la segunda carta a los fieles. Francisco sabemos que no estudió teología, le pasaron las de mi papá, o sea, él no estudió teología en una universidad, pero es evidente que tenía un conocimiento profundo de Dios.
Y esto a través de su vida concreta, de seguimiento y contemplación. Hay autores como Chesterton que nos hablan de Francisco como un poeta. Basta con leer los documentos escritos por él y nos damos cuenta de eso. Entonces, él en todo tiempo, como él en todo momento, como hijo de la iglesia de su tiempo, aceptó plenamente la enseñanza de la iglesia en relación con la Virgen. Incluso puede decirse que en algunos momentos, en algunas afirmaciones, hasta se adelantó un poco, porque vamos a ver que Francisco nos dirá con claridad que María es no solo hija del Padre y madre del Hijo, sino que es esposa del Espíritu Santo, lo cual incluso puede ser un tanto adelantado para su tiempo. Si nosotros vamos a las biografías, vamos a ver que, por ejemplo, Tomás de Celano nos va a decir que Francisco rodeaba de un amor enorme a la Madre de Dios. Y fundamentalmente ese amor se debía al hecho de que había hecho al Señor nuestro hermano, al darle nuestra naturaleza. Es claro que la alababa de manera muy particular, que le multiplicaba oraciones, que le ofrecía afectos. Y tanto es eso así que la constituyó abogada de la orden y puso a todos sus hermanos, que buena falta nos hace, el estar bajo la protección de la madre. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos este testimonio que se nos da en la segunda de Celano, en el numeral 198, sobre esa devoción de Francisco a María. En relación con la propuesta mariana que hace Francisco, podríamos decir que es original en parte y que en otra parte no tanto, porque como lo decíamos, Francisco asume la fe de la iglesia de su tiempo. Entonces hay elementos suyos que responden de una manera muy particular a su carisma. Pero igualmente, Francisco asumió el legado de la tradición eclesial. Y bueno, lo que decía la Mariología de su época, Francisco lo toma y le da un tinte propio. Le da un tinte propio, fruto de su relación con el Señor y con la misma madre. Bueno, en la orden franciscana, en nuestra familia, la presencia de María es innegable. Aquí a mí me hace mucha gracia cuando llegan los postulantes, llegan los muchachos y uno se pone a hablar con ellos en los acompañamientos y eventualmente no falta por ahí el mutante que le dice a uno, ay, ay, Fray, qué pena, yo es que la verdad no soy muy mariano. Entonces ya uno empieza a ver, a fijarse por dónde le está saliendo el tercer brazo a la criatura. Porque, no, perdón, un franciscano que no sea mariano, hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Porque sabemos que Francisco y la Madre Clara amaban a María profundamente y viéndola siempre, eso sí, unida a su Hijo y al misterio de la Trinidad. Dentro de nuestro carisma, en el que es tan importante la contemplación de la kenosis, recordamos lo que es la kenosis, el anonadamiento de Cristo, ese verbo que toma nuestra naturaleza, que asume nuestra fragilidad. Nuestro carisma contempla esto de una manera muy particular. Y al ser en María, donde se da este proceso de abajamiento, pues el amor por ella es fundamental. Bueno, parte del testimonio de ese amor de Francisco por María lo tenemos hoy por hoy con la porciúncula. La porciúncula, la pequeña porción, esa pequeña capilla que en su momento fue remodelada por Francisco y que fue tan amada por él, es un testimonio de ese amor que Francisco tuvo por la Madre de Dios. De hecho, sabemos, Francisco siempre tuvo presente el hecho de que quería que la orden, todos y cada uno de los hermanos, desarrolláramos nuestra vida bajo la protección de la Madre. Tanto es así que recordamos
las instrucciones que da Francisco en relación con la porciúncula. Aquella famosa afirmación, si ustedes lo sacan por la puerta, métanse por la ventana. Pero manténganse totalmente en sintonía y conexión con la madre. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar Asís y visitar la porciúncula. Es simple y sencillamente una experiencia única, única. Lo que se siente ahí es algo difícil de describir, inenarrable, diría uno de los muchachos que están por acá. Entonces, para Francisco, la importancia de la porciúncula no es simple y sencillamente por el hecho de que fuera muy bonita, que bueno, tan bonita como la vemos hoy, no la conoció San Francisco. San Francisco conoció una versión de la porciúncula bastante más sencilla. De hecho, me hacía gracia con los muchachos un día en clase de franciscanismo que decían, ay, claro, es que San Francisco tenía que amarla, no ve qué cosa tan linda. Le digo, criatura, pero no ves a San Francisco pintado en todas las paredes, eso no estaba cuando Francisco la conoció. Probablemente si él hubiera encontrado eso con él pintado en las paredes, a puro mazo, él mismo hubiera pillado la porción de verse él ahí pintado. Pero bueno, evidentemente, ese cariño por la capilla no es por su valor arquitectónico, que de por sí es bellísima, pero sino por el signo de ese amor tan grande que él le tenía a la Virgen. Si nos vamos a la leyenda mayor, vamos a ver, ¿cómo se llama? Cómo San Buenaventura da testimonio de aquello que le informan los primeros hermanos. Esta iglesia dedicada a la Santísima Virgen, que era de construcción antigua, totalmente descuidada y abandonada. O sea, no fue por bonita que le gustó. Pero cuando la vio abandonada, empujado por su fervorosa devoción por la reina del mundo, puso allí su morada con intención de repararla. Y vemos lo que nos dice San Buenaventura. Allí gozaba a menudo de la visita de los ángeles, como parece indicar el nombre de la iglesia misma, llamada desde antiguo Santa María de los Ángeles. A tal punto que sabemos que Francisco y sus hermanos la eligieron en su momento como residencia. Esto por su veneración para los ángeles. Recordamos la gran devoción de Francisco en relación a San Miguel, por ejemplo, y su especial amor a la Madre de Cristo. Bueno, entonces, Francisco tiene muy claro, Francisco conocía mucho, muchísimo la naturaleza humana. Y él sabía lo malamanzados que somos los hermanos. Y tenía claro que todos necesitábamos una abogada, porque de fijo nos íbamos a meter en problemas. Entonces, él pone a toda la familia bajo la protección de esa abogada, de esa madre que está llamada a protegernos y a interceder por todos. Por eso, en su momento, cuando consagra el nacimiento de la orden a la protección de la Virgen, en su momento utiliza la metáfora de que fue la misma Virgen la que dio a luz a esta nueva familia. Tamaño milagro le echó encima a la pobre. Pues sí, ella asume en general para los cristianos y de manera particular para nosotros los franciscanos ese papel de madre. Vamos a ver. Ok, para Francisco, recordemos que algo fundamental es la contemplación del misterio de la encarnación. Francisco tiene total claridad de que, cierto, la resurrección y la muerte del Señor son algo fundamental, pero están claramente unidos al misterio de la encarnación. Ciertamente, si el Verbo no se hubiera encarnado, no habría podido morir ni luego resucitar. Entonces, la encarnación se da en el vientre de María. Entonces, para Francisco era claro que ese vientre era el lugar en el cual Dios se encarnó y entró en nuestra historia. Y bueno, van a ser entonces muchísimas, muchísimas las alabanzas que tanto él como la Madre Clara van a elevar en relación con la Virgen. Si recordamos las cartas de Clara a Santa Inés de Praga,
que yo sé que todos ustedes las han leído y si no lo han leído se han perdido de las cosas hermosas que tenemos en la familia. Las cartas de la Madre Clara recomendando a una de sus hijas predilectas, a Santa Inés de Praga, toda una serie de medios que le iban a permitir a ella una vivencia real y profunda del carisma. Y entre ellas habla propiamente de la Madre de Dios, de aquella, dice la Madre Clara, que ha sido elegida para convertirse en morada de aquel que ni los cielos pueden contener. Entonces, para Clara y para Francisco, la grandeza de María es enorme y está estrechamente unida en estrecha relación con la pobreza de Jesús. Francisco siempre asocia a María con la pobreza de su hijo. Siendo él sobremanera rico, quiso junto con la bienaventurada Virgen, su madre, escoger en el mundo la pobreza. Esto en la segunda carta a los fieles. Francisco, cuando contempla a la Trinidad, tiene algo que es totalmente claro. Cada una de las personas trinitarias vive en un constante proceso de desapropiación y entrega. Hay toda una danza trinitaria, una danza de amor, una danza de autodonación entre las diferentes personas que la conforman y ciertamente la pobreza, el vivir sin propio, pues es una derivación de ese movimiento al interior del mismo Dios. Y por eso Francisco lo tiene tan claro que es algo que los hermanos debemos hacer. Francisco, siguiendo a San Pablo, señala que Jesús ha optado, el verbo ha optado de manera deliberada por ese anonadarse. Y efectivamente, en esa aventura le acompañó la Virgen María a lo largo de toda su vida. Bueno, había un fraile que nos decía a nosotros, la Virgen pobre en Belén, porque hoy por hoy en los diferentes santuarios eso es lo que menos vemos. Pero bueno, algo tenemos claro, es tanto el amor de sus hijos por la madre que ese amor se expresa de maneras en las cuales pues trata de dársele todo el honor que se pueda y por eso hoy por hoy incluso la revista Times decía que María era una de las mujeres más influyentes en el mundo. Bueno, Francisco cuando se dirigía a la Virgen, hablaba de ella como la Virgen pobrecilla, la poverela, ¿ok? Entonces, lo vamos a ver que este signo, esta característica de María, la hace, ¿cómo se llama? Unirse íntimamente a su hijo, quien se hizo pobre para enriquecernos. Y bueno, para Francisco, María, después del Verbo, después de Jesús, es quien mejor va a encarnar la pobreza evangélica. Por esa razón, entonces, toda esa piedad mariana tan tierna por María. Y bueno, la piedad mariana de Francisco no era fruto simple y sencillamente de su gusto por las andanzas y por las aventuras de los caballeros medievales. No era una cuestión meramente sentimental. Era fruto de una vivencia real de Francisco del ideal de desapropiación y de pobreza que en su primer momento habían vivido el Verbo y María y que por lo tanto debíamos igualmente vivir los hermanos. Recordamos, hay por lo menos, aparte de las menciones que hace Francisco de ella, ya sea en sus cartas o en las reglas, igualmente hay dos oraciones que Francisco le dedica. Un antífono y vemos que en ambas es lo que se pone de manifiesto es la relación clara y directa de María con la Trinidad. La saluda, Santa Madre de Dios, eso es lo fundamental en María. María que eres virgen hecha iglesia. Este es un elemento
que algunos mariólogos hoy por hoy señalan como de avanzada en Francisco. Esa sensibilidad que tuvo él de ver a María como modelo, como ejemplo preclaro de qué y de cómo ha de ser la iglesia. Y acto seguido, vamos a ver que pone de manifiesto su relación con la Trinidad. Igualmente lo vemos, la anterior era una antífona, y aquí vemos el saludo de la bienaventurada Virgen María, donde reconoce el hecho de que no ha nacido una mujer semejante a ella. ¿Por qué? Por su relación con la Trinidad. Hija y esclava del Altísimo Rey y Sumo Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo y esposa del Espíritu Santo. Y vemos entonces toda esa serie de piropos o letanías particulares que Francisco le dedica a la madre. Palacio de Dios, tabernáculo de Dios, casa de Dios, vestidura de Dios, esclava de Dios. Entonces, ahora que nosotros vamos a iniciar este mes de mayo, es muy importante, hermanos y hermanas, que revisemos qué papel ocupa la madre en nuestra vida, en nuestra historia. Muchas veces la visión que podamos tener de la Virgen va a responder en buena medida de la experiencia vital o de las cosas que nos hayan pasado. Hablando con mi mamá un día, que yo creo que también se iba a escondidas con mi tata a las clases de teología, llega y me dice, ve Antonio, yo no sé qué decirle, pero yo no terminé de entender quién era la Virgen hasta que murió mi mamá. Le digo yo, mami, ¿qué tiene que ver que abuelita se muriera con su visión de la Virgen? Y me dice, no, en el momento en que mi mamá se fue, logré comprender el papel de María como madre en mi historia. Bueno, cada uno de nosotros, partiendo de las diferentes experiencias que ha ido viviendo, va o puede ir, de hecho, profundizando en relación con el papel que María ha de cumplir en nuestra vida. Pero es importante, fundamental, que esa devoción profunda, cariñosa, sentida, calurosa que debemos tener por ella, tenga claramente ese tinte claramente trinitario. Si nosotros contemplamos y amamos a María desde y por su relación con la Trinidad, no vamos a correr riesgo de andar diciendo ni cosas extrañas ni haciendo cosas raras en relación con la Virgen, porque la vamos a tener totalmente ubicada en el punto, en el puesto en que Dios la ha colocado en la historia de la salvación. Y efectivamente, la contemplación de María ha de ser fundamental para nosotros. De hecho, María es la principal formadora, es la primera y la principal maestra que nosotros los cristianos podemos tener. Es un hecho que nadie ha amado a Jesús de una manera más clara, más profunda, más auténtica que ella. Y efectivamente, ella es quien puede enseñarnos a cómo amar específicamente y decididamente a su hijo. En la vida de los hermanos menores, en primer término, y en la vida de cada uno de los miembros de la familia franciscana, María entonces ha de tener un papel fundamental. Si nosotros nos vamos a nuestros santos y santas de la familia, vamos a ver cómo cada uno de ellos ha tenido un particular amor por la Madre de Dios. Ciertamente, si nosotros contemplamos, por ejemplo, la vida de un Antonio de Padua, de un Buenaventura, o si nos vamos a la vida, qué sé yo, de un Juan Duns Escoto o de un Maximiliano María Kolbe, vamos a ver ese papel fundamental que se le da a María como compañera de camino, como la que nos auxilia, como la que nos anima, como aquella que nos enseña realmente a amar a Jesús de la mejor manera. Y ahorita, para terminar, quiero hacer una pequeña relación
entre María, la devoción que hemos de vivir, de profesar a nuestra madre y la situación que estamos viviendo actualmente. Hoy por hoy estamos viviendo una situación sanitaria que yo creo que a estas alturas del partido nos tiene a todos particularmente cansados. Yo no sé ustedes, pero ya este año y resto de estar con tantos cuidados y demás es algo que nos ha ido agotando a todos en mayor o menor medida. Pero es importante que cada uno de nosotros tenga algo claro. Se nos ha convencido de que estamos viviendo en una sociedad del bienestar, una sociedad en la cual se nos dice que todos tenemos derecho a sentirnos bien, a estar plenos, a estar contentos, etcétera. Bueno, eso es cierto. Todos tenemos derecho a sentirnos bien, a estar contentos, a estar alegres. Lo que no está bien es que pensemos que necesariamente la vida tiene que ser continua y permanentemente una sucesión o una cadena de eventos bonitos, agradables, divertidos, planificantes y demás. Muchas veces nosotros queremos vivir como la muñequita ridícula esta de una película de dibujos animados que habían sacado intensamente. No sé si ustedes recuerdan a dichosa película que presentaba a las diferentes emociones en la cabeza de una niña y había una muñeca particularmente molesta. Por lo menos yo llegué a detestarla en la película, a la famosa alegría. Parecía así, no sé, era como un gremlin que pegaba brincos y gritaba, porque según ella, todo en la vida de aquella niña en cuya cabeza vivía tenía que ser alegre y agradable. Y muchas veces nosotros nos desubicamos en el universo y creemos que efectivamente en la vida todo tiene que ser así. En la película esta en cuestión, hacían ver el hecho de que definitivamente la vida no es así. Un día soleado se aprecia y se disfruta porque se han conocido los días oscuros y los días lluviosos. Esto es algo que cada uno de nosotros, como hombres y mujeres, e igualmente como cristianos y como franciscanos, tenemos que conocer, tenemos que saber. Si nosotros a estas alturas de la vida pensamos que para ser felices, para estar plenos, tenemos que pasar divirtiéndonos y sonriendo toda la vida, yo creo que no hemos entendido absolutamente nada. Eso o seguimos en un estado de negación que ya no nos luce. Bueno, entonces, todo este preámbulo para qué? Hemos vivido, estamos viviendo y por lo visto seguiremos viviendo por un buen tiempo un periodo particularmente complejo, complicado e incluso gracias a muchas estupideces que hemos hecho en el país que va a ser probablemente muy doloroso. Yo no sé qué experiencia tengan ustedes, pero uno con el cuento de que tiene la gente, de que como uno es cura o es fraile, está más cerca de Dios, a mí me pasan escribiendo todos los días para que rece por cualquier cantidad de gente, que rece porque está en la UCI, rece porque está enfermo, y a los 3 días rece por el eterno descanso porque ya se murió. Bueno, estamos viviendo una situación de ese tipo. Es importante, muy importante, que cada uno de nosotros, en medio de esta situación complicada, vuelva su mirada al Señor y para eso puede ayudarnos, para eso puede acompañarnos de una manera particular la Madre de Dios. Ciertamente, María fue una mujer en todo el sentido de la palabra. Muchas veces nos imaginamos a la Virgen simple y sencillamente, no sé, algunos piensan que la Virgen es como otra princesa Disney, algunos la imaginan así más o menos. Mi papá alguna vez me decía una cosa que me hizo pensar. Mis Antonio, yo no sé qué decirle, dice, pero yo no sé cómo se imagina usted a la Virgen cuando reza, me dice.
pero yo no me puedo imaginar que le estoy hablando, le estoy contando mis penas o mis problemas a la quinceañera que estuvo en la anunciación. Dice, no, yo cuando oro me imagino a la mujer fuerte, curtida, golpeada por la vida que estuvo al pie de la cruz. Ya una mujer que había vivido, que había amado, que había conocido las partes verdes y maduras, bonitas y feas de la vida, para que efectivamente, me decía él, no se asustara por nada que yo le pudiera decir y pudiera realmente entenderme y acompañarme en medio de las vicisitudes de la vida. En este tiempo tan particular que estamos viviendo, hermanos y hermanas, es importante que nos volvamos a nuestra madre, como esa madre del buen pastor, como ella, como aquella que va a recordarnos claramente que hemos de hacer aquello que el Señor nos pide. Aquí no nos vamos a poner a discutir si son necesarias las medidas sanitarias que se han tomado, que han cambiado, que se han vuelto a tomar y demás. No nos vamos a poner en esas discusiones. Pero hay algo que es claro. Si seguimos en una actitud como si nada estuviera pasando, simple y sencillamente vamos a convertir este país en un cementerio gigante. Y es fundamental que cada uno de nosotros, en particular, como cristianos, como ciudadanos, como cristianos, como franciscanos, asumamos responsablemente, asumamos como auténticos creyentes la responsabilidad que se nos está pidiendo en este momento. Yo no sé ustedes, pero a mí no me extrañó en absoluto que ayer por la tarde hubiera noticias de que estaba colapsada la 27 por la cantidad de gente que iba para las playas. Y estoy seguro de que esas playas están ahorita que no cabe un alfiler. Eso denlo por un hecho. Por momentos, yo no sé si será la envidia de no estar en la playa, por momentos me hace desear que ojalá que aprieten a todo el mundo con multas cuando venga de vuelta, por irresponsables. O sea, cómo en medio de una situación como la que estamos viviendo, simple y sencillamente podemos nosotros así tan alegremente decir, me voy de vacaciones como si nada estuviera pasando. Son cosas que no podemos hacer. Simple y sencillamente no podemos hacerlas. Si usted tiene el dinero para hacerlo, me alegra mucho, le aplaudo, qué bueno que tenga la plata. Pero hay algo que es claro, hay algo que es claro. Muchas veces nos encerramos simple y sencillamente en nuestro bienestar, en aquello que nos gusta, en aquello que nos alegra y nos olvidamos de los demás. En medio de esta situación que estamos viviendo, hay muchos hombres y mujeres que están al borde de la desesperación, simple y sencillamente porque ya no hayan por dónde sacar la cabeza. Todos aquellos que se dedican a trabajar en lo propio, que eventualmente no tienen la seguridad de un salario o una entrada fija mensualmente o quincenalmente o semanalmente, viven con una particular intensidad los cierres o las medidas que se ordenan y que se han considerado necesarios para tratar de controlar la pandemia. Aquí yo creo que los cristianos hemos estado perdiendo una excelente oportunidad de dar un auténtico testimonio. ¿Por qué se les creía a los cristianos en la antigüedad? Porque los veían y la gente decía, mírenlos cómo se quieren. Y si vemos los hechos de los apóstoles, nos van a explicar. No era simplemente que era, ay, hermanito, abracito de hermanitos, ¿verdad? Yo no sé, a veces parecemos los teletubbies, ¿verdad? Andamos ahí solo manitas, ¿verdad? Y a la hora de las horas, el amor no pasa de ser un puro discurso o una pura pose. En la época de la primera comunidad, algo que caracterizaba a los cristianos era que nadie pasaba necesidad. ¿Cierto? Usted tiene la plata para irse para la playa y usted se fue en su burbuja
y toda la cuestión y probablemente puede ser que no les pase nada. Pero perfectamente, muchas veces lo que hacemos es asumir esas actitudes para nuestro propio confort, olvidándonos de los demás. ¿Cómo estamos todos en nuestras fraternidades? ¿Será que todos estamos logrando realmente pasar en medio de toda esta situación de la pandemia e ir sacando adelante las necesidades básicas de nuestras familias? ¿O será que nos reunimos en las fraternidades simplemente a llorar porque por las restricciones no puedo ir a pasear o no puedo ir a una fiesta o no pude celebrar mi cumpleaños, que yo ya llevo 3 años de no celebrar mi cumpleaños? Uno por una bronquitis, hace 2 años. El año pasado por la pandemia. Este año cumplí 50 y otra vez en pandemia. Entonces, bueno, habrá fiestón, yo no sé si estoy vivo al final, pues te intentaré hacer un fiestón al final. Pero muchas veces nos quedamos simplemente en eso y podemos perfectamente estar llorando nuestra pena, nuestra cosa de que no podemos celebrar o no podemos pasear como nos da la gana, y hermanos que estén pasando auténticas necesidades escuchándonos y quedándose callados. Porque una de dos, o les dé pena o simple y sencillamente se asombran de ver cómo muchas veces nos hacemos los tontos ante las necesidades de los otros. Es importante y aquí es fundamental que tengamos esto presente. José, a quien habíamos dejado casi desde el inicio de que comenzamos a hablar, José y María enseñaron algo a Jesús muy particular. Jesús trataba a los demás de una manera cercana, amorosa. Y bueno, ciertamente Jesús nos dice que todo eso lo aprendió del Padre. Pero es claro que de María y de José recibió en su momento ejemplos de cómo ese amor divino podía concretizarse en medio de la realidad. Es muy, muy importante que en cada una de nuestras fraternidades realmente revisemos cómo estamos enfrentando toda esta situación sanitaria. ¿Será que realmente nos hemos estado preocupando de nuestro papel, de nuestra labor de pastorear, de cuidar, de velar por el bien de los demás? ¿O será que simple y sencillamente, como les digo, estamos en una pura lamentación por aquello que no hemos podido hacer o lo mucho que nos ha incomodado el que no nos dejen salir y no nos estamos dando cuenta de que podría haber hermanos y hermanas que la están pasando mal? Es importante que eso lo tengamos presente. E igualmente, dentro del marco de la celebración que tuvimos el domingo pasado del Buen Pastor, es muy importante que cada uno de nosotros asuma un papel, un papel de velar por el bienestar del otro. Yo siento que al final, cuando nos encontremos con el Señor, que Leonardo Boff tenía aquella frase tan bonita que decía que cuando muramos, el Señor lo que va a ver es nuestro rostro, a ver si reconoce a su Hijo en nosotros, lo cual ya nos pone la cosa bastante, bastante interesante. Pero algo que es fundamental y que estoy seguro que nos van a preguntar a cada uno de nosotros es, ¿dónde está tu hermano? Aquella pregunta que Dios le hace a Caín luego de la muerte de Abel. Es importante que nosotros revisemos cuál ha sido nuestra actitud en medio de todo esto. Yo les puedo asegurar que ahorita estamos en medio de toda esta emergencia y de esta dichosa tercera ola, que yo no sé, más que una ola parece un tsunami, la desgraciada, porque esos números simple y sencillamente no alientan a nadie. En buena medida, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos así? Bueno, es claro y es lógico que nos hayamos cansado de las medidas y de muchas situaciones. Pero eventualmente, ¿qué fue lo que hicimos? Llegamos y dijimos, no, ya esto pasó, ya podemos relajarnos, ya podemos estar tranquilos. ¿Y qué comenzamos a hacer? Dejamos de usar la mascarilla, dejamos de lavarnos las manos, comenzamos a aglomerarnos, comenzamos a visitarnos, ya comenzamos. Ah, no, ya tuvimos misa. Ah, bueno, y pues también tengamos reuniones presenciales. Ah, no, también visitémonos. Y así
hemos ido llevando al país a la situación actual que estamos viviendo. Aquí no nos vamos a poner a hablar de política, si el gobierno ha hecho las cosas bien o ha hecho las cosas mal. Yo lo único que les puedo decir es esto: la solución o la prevención de estas situaciones, simple y sencillamente, no podemos dejárselas ni al gobierno, ni a la iglesia, ni a ninguna autoridad. Ciertamente estamos en medio de una situación en la cual cada uno de nosotros ha de asumir el grado de responsabilidad que le corresponde. ¿Para qué? Para poder ir saliendo adelante. Va a ser fundamental, hermanos y hermanas, que todo aquello que depende de nosotros, lo hagamos. ¿Lo hagamos para qué? Para tratar de cuidar a los demás. Eso es algo que es muy, muy importante. Revisar si realmente estamos, cada uno de nosotros, poniéndonos en una actitud de servicio, de cuidado y de responsabilidad de los otros. Cuando vimos en su momento la carta del Papa Francisco sobre San José, vimos que esa es una de las grandezas y de los grandes ejemplos que este santo nos da. Cómo fue capaz de ponerse él en segundo plano, en segundo término. ¿Para qué? Para velar, para cuidar por el niño y por su madre. Bueno, confiemos en que nosotros no estemos en una posición de querer seguir siendo simple y sencillamente protagonistas, ¿verdad? Y protagonistas únicos y exclusivos de la situación. No somos el ombligo del mundo ni nos luce con creer que lo somos. Entonces es importante que cada uno de nosotros, tal y como San José lo supo hacer en su momento, tal y como María nos da ejemplo y tal como el mismo Francisco nos puede enseñar, pues tomemos esa posición de cuidar al otro, de tomar esa responsabilidad en el bienestar de los demás. Nos va a tocar, hermanitos, hermanitas, convertirnos en medio, y esto el Papa Francisco lo ha dicho tanto y lo repetimos y lo seguimos viendo como un eslogan bonito. Se nos ha pedido que seamos islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Nuestras fraternidades definitivamente tienen que ser, tienen que hacer la diferencia. Y para eso, cada uno de nosotros tendrá que asumir nuestro ser específico como hombres, como mujeres, como cristianos y como franciscanos. Va a ser fundamental que cuidemos unos de los otros. Si nosotros vemos a la familia de Nazaret, en buena medida, lo que hicieron fue cuidarse, apoyarse. Hay una palabra que me hace gracia, pero efectivamente se soportaron, pero no en el término que lo entendemos nosotros, de que se aguantaron unos a otros. No es que la Virgen soportaba a San José o al niño, no, era que le daba soporte. Nos se daban ellos, se donaban unos a otros de tal manera que podían crear las condiciones para que los otros pudieran caminar con tranquilidad. Y bueno, a eso estamos llamados nosotros ahora, a efectivamente ser esos signos de unión, ser esos ejemplos de fraternidad en medio de una sociedad en la que en buena medida ya desde hace algunos meses estamos jugando al sálvese quien pueda. Yo no sé ustedes cómo habrán visto las situaciones. Yo ya he visto varios amigos que simple y sencillamente lo que están haciendo porque tienen la plata es viajar al extranjero a vacunarse. Y simple y sencillamente despreocuparse ya de la situación de para quién hay vacuna o no hay vacuna. Y son cosas que nosotros simple y sencillamente no podemos hacer. No podemos hacernos los indiferentes ante el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas. Y efectivamente, muchos están sufriendo o van a sufrir por las estupideces que han hecho. Y bueno, el otro día tuvimos una jornada de oración que pidió la conferencia episcopal.
Ese día los hermanos se quedaron un tanto serios porque la Eucaristía me tocaba a mí. Y yo les decía, bueno, sí, efectivamente, vamos a rezar por el fin de la pandemia. Pongamos a Dios a correr por las estupideces que hemos estado haciendo y que seguimos haciendo. El Señor probablemente nos decía, si para el fin de la pandemia los hizo ustedes pendejos y no están haciendo lo que tienen que hacer. Pero bueno, así es, así somos los seres humanos, así somos los cristianos, así de particulares. Y aún así el Señor nos ama. Pero bueno, nos va a tocar entonces asumir con responsabilidad ese papel que se espera de cada uno de nosotros. Pidámosle a nuestra madre en el inicio de este mes, dedicado a ella, que sea realmente nuestra maestra. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser cristianos, para que aprendamos a ser menores, para que aprendamos realmente a amar a su hijo y velar por el cuidado de los más débiles, sobre todo por aquellos que más lo necesitan. Bueno, esto es fundamentalmente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Vamos a abrir un ratito el micrófono. Eso sí, seamos comedidos, ¿verdad? Que seamos muy concisos, muy concretos si queremos hacer una pregunta o algún comentario para que, eso sí, hacemos la pregunta o el comentario y cerramos inmediatamente el micrófono para que no quede interferencia, por favor. Ahí está Sara. Ahí ha levantado la mano. Sarita. Este momentito. Vamos a hacer. Sarita, ¿usted tenía alguna pregunta, algún comentario? Hermana Sara, usted levantó la manita. Así no está. Bueno, o algún otro hermano que quiera hacer algún comentario, si tiene algún Sarita está hablando, pero tiene el micrófono desconectado. Ah, eso es. Ajá. Ay, ya no sé. Mariel Ocampo. Espérate, ya llegó por ahí Sarita. Ahorita le bueno. damos el pase, Marielitos. Ay, ya me perdí. Sarita, ahora sí, ya la escuchamos. Bueno, no sé si me están escuchando, Sí. pero me pareció muy bonita la charla, nada más que llegué un poquito tarde porque creí que era las 3, pero sí, muy importante la reflexión sobre San Francisco y la Virgen y también, bueno, sobre la situación que estamos viviendo, que es responsabilidad de todos nosotros, el cómo enfrentarnos en esta situación y que por medio de nosotros podamos aconsejar si es que alguien quiere sobre esta situación, y me alegro de oírlos y verlos. Muchas gracias. Marielos. Buenas tardes, hermanos. Paz y bien. Paz y bien. Yo creo que es verdaderamente responsabilidad de nosotros como cristianos, como franciscanos, el ver en qué medida puedo yo ayudar a mis hermanos con más necesidad. Nos lo ha dado de ejemplo nuestro Padre San Francisco, y vemos en los cuadros que nos han pasado esa solidaridad de San José, la Virgen y Jesús trabajando unidos. Yo creo que tenemos que tomar muy en serio como el poder dar nuestro granito de arena a los hermanos que más necesitan. Está bien clara, bien bonita la charla que nos dio Fray. Es de sumísima importancia para nosotros los franciscanos, y que de veras tomemos en serio la situación que estamos viviendo y hasta dónde puedo llegar en ayudar a los que más necesitan en esta situación que estamos pasando. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. ¿Algún otro hermano quiere hacer algún comentario? Ana Lidia. Así bien, así bien, hermanos y hermanas.
Vieran que yo sí tengo pues como una inquietud tal vez para Fray Antonio, pero es para abrir la cámara para que me vean, aunque no sé muy qué digamos, pero vieran que en todo lo que he meditado y después desde antes, desde que ya no los avisaron que iba a haber esta situación, vieran que miro al Cristo y cuando hago oración yo me pregunto, ¿cómo voy a pedir al Señor si ya Él no los dio? ¿Quién no los ha dado? Todo. Y vea que la gracia y la misericordia que iluminar a los científicos para esta vacuna. Entonces yo me vuelvo aquí a meditar también en la Sagrada Escritura, que somos sordos, ciegos, necios, majaderos y todo lo que se puede decir en nosotros, ¿verdad? Y cerrados de cerviz, como lo dice la palabra, ¿verdad? Porque definitivamente, egoístamente, no, voy al chiringuichingue, como quien dice, ¿verdad? Y no me importa. Y vean la situación que lamentablemente los que vienen arrastrando son nuestra propia familia, porque no solo uno se contagia, sino se contagia y arrastramos a los demás. Entonces, esa es mi inquietud y no sé en sí, yo le digo, Señor, perdónalos y perdónalos, porque ya tú nos los estás dando, ya tú iluminaste a los científicos con esta vacuna. Ahora, éramos nosotros los que tenemos, y aún, nunca es tarde, aún tenemos que responder en la obediencia. Esa sería mi participación. Gracias, hermana. Gracias. Charlie, ¿querías decir algo? Sí. Bueno, incluso con la vacuna, todos sabemos que hay una eficiencia, ¿verdad? En un 85, 90%. El problema es que la gente cree que con la vacuna ya todo está curado, que no hay problemas, que la vida puede seguir así, como dijo alguien, un chiringue. Y no, incluso las autoridades han dicho de que debemos de seguir con las mismas medidas durante X cantidad de tiempo. Algunos dicen que hasta a finales del próximo año, los niveles del virus van a estar bajos, pero va a continuar así, pero muchos creen que no. Entonces, se van de fiesta, como dice el padre, y no guardan las medidas higiénicas. ¿Qué es lo que protege? ¿Qué es lo que protege? Como se dijo, está bajo nuestra responsabilidad el poder disminuir la cantidad de fallecidos, la cantidad de gente hospitalizada y una sobresaturación de los sistemas de salud. Gracias, Charlie. Muy bien, bueno, antes de que se nos empiece a ir la gente, porque algunos ya se están retirando, recordarles que para de hoy en 8, si Dios quiere, a las 2 de la tarde, vamos a tener la charla con nuestra hermana exministra general, Encarnación del Pozo. Vamos a tenerla a través del Facebook. Los que no tengan Facebook, pero pueden ingresar al canal de la Orden Franciscana Seglar, por ahí se va también a transmitir, porque el Zoom va a ser específicamente para los panelistas. Entonces, para que nos sigan, ¿verdad? Y pueden ahí hacer también sus comentarios, sus aportes, y ahí se van a compartir. Es una oportunidad hermosísima y nos van a hablar precisamente de algo que nos lleva también a interesarnos todavía más en nuestra responsabilidad en toda esta temática, y bueno, y de la mano de María Santísima, y en el marco de los 800 años de presencia franciscana en el mundo, vamos a tratar el tema de la identidad franciscana. Entonces,
y de pertenencia, ¿verdad? La pertenencia a la Orden Franciscana Seglar. Entonces, esa pertenencia también nos lleva a desarrollar otra serie de valores que son sumamente importantes. Usted ahora, Fray Antonio lo decía, el tema de la obediencia, el tema de la solidaridad, el tema del respeto. ¿Cómo podemos hablar o cómo podemos querer ser franciscanos, que nos identificamos en el mundo, que nos sentimos pertenecientes a este gran carisma, si no obedecemos todo lo que nos piden para el cuidado de nosotros y para el cuidado de los demás? Es amor propio y es amor también a los hermanos. Entonces, ojalá que podamos contar con la presencia de todos ustedes. Asimismo, a partir del 9 de mayo, del 9 al 13 de mayo, vamos a estar rezando por Zoom en las noches un misterio del Rosario cada día, para culminar con la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Ojalá que nos puedan acompañar. En estos días les vamos a mandar el enlace para que puedan incorporarse cada noche, así como hicimos con la novena de San José y como hicimos con el Vía Crucis durante la Cuaresma. Entonces, ojalá que estas iniciativas que pues a través de las redes sociales nos permite sentirnos uno como fraternidad, también las aprovechemos para intensificar nuestros espacios de oración y de encuentro para pedir a Dios por todos nuestros hermanos aquí y en el mundo entero. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Ya que están en la parte de comerciales, meto una cuña si se puede. Sí, claro. También recordarles e invitarles que mañana es la Asamblea de Familia Franciscana de América Central. Ya se ha estado enviando al chat de ministros y al de secretario de formación para que lo distribuyan a los hermanos el link para que se inscriban y que les llegue la clave de acceso para el encuentro de mañana. Es el primer encuentro que se tiene a nivel de América Central de familia franciscana, la primera convivencia, agarrándose de las redes sociales, porque si lo hiciéramos físico es oneroso e imposible. Entonces no hay mal que por bien no venga, bendita pandemia, ¿verdad? Entonces quedan invitados, hay bastante campo todavía y la idea es que mañana a las 3 de la tarde, hora de Centroamérica, nos conectemos por Zoom para compartir un rato todas las formas de vida consagrada franciscana que hay en la región de América Central. Muy bien. Muchas gracias. Y pues agradecerle a Fray Antonio como siempre. Fercho. Sí, Fercho quería tener Sí. una pregunta. Bueno, no, principalmente es agradecerle a Fray por la disposición de alistarnos esta hermosa presentación, ¿verdad? Creo que es algo hermoso, bueno, en mi persona, porque estoy en proceso de iniciación de la orden. Entonces, digamos, lo que he aprendido hoy con lo de Fray ha sido enriquecedor y creo que me anima a seguir el camino. Entonces, gracias y creo que decide. Bueno, el tema principal es María. Creo que aparte de Francisco, es llevar y incluirlo adentro en nuestra espiritualidad. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro hermano? Bueno, agradecerle, Fray, como siempre, ¿verdad? Ese cariño tan grande que tiene usted por la Orden Franciscana Seglar. Estos espacios que sabemos que a usted no le sobra el tiempo, pero le sobran un amor enorme por nosotros y por querernos compartir toda esa riqueza que el Señor también le ha regalado. Entonces, agradecerle de verdad. Si Dios quiere, nos vamos a volver a ver a finales de mes, porque este mes tiene 5 semanas, entonces vamos a aprovechar el último día del mes para volvernos a ver en este espacio formativo. Así es que ojalá que así como hoy la presencia ha sido tan generosa, también sigamos compartiendo. Ya los formadores tienen el cronograma de todo el año. Y entonces para que todos estén, ¿verdad? Que tengan ahí anotadito en su calendario, en su agenda, el día de la formación para que nos podamos encontrar aquí como hermanos. Hermano Eduardo, ¿querías decir algo?
No, no dije nada. Ah, bueno, porque abriste el micrófono. Saludos. Está bien. Saludos. Bueno, Sí. igualmente. Muy bien. Bueno, Fray, si quiere nos regala la oración final, la bendición, y concluiríamos por hoy este encuentro. Entonces vamos a saludar a nuestra madre como la saludó el ángel, poniéndonos junto a ella para que sea ella la que nos enseñe a contemplar diariamente el misterio de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor les bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga piedad de ustedes. Amén. Les dirija su mirada y les regale la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo Hijo y y Espíritu Espíritu Santo, Santo. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, hermanitos, entonces que el Señor nos regale a todos la paz y ahí estamos hablando entonces. Muchísimas gracias. Muchas Dios los gracias. bendiga. Mucho Tengan una gusto. hermosa tarde. Que Dios los Cuídense acompañe y mucho. los cuide mucho también a ustedes. Un abrazo. Nos hablamos. Bueno, Hasta luego. hasta Luego, muchas luego.